Bueno, vamos a ver los acordes tríadas en estado fundamental. Desde ya ustedes van a tener que saber lo que es un acorde. Acá no lo explicamos. Exactamente. Acá tenemos un acorde tríada. La nota sobre la cual se construye el acorde se llama nota fundamental. Luego viene la tercera y luego viene la quinta. ¿Por qué? Porque tomamos la distancia entre la fundamental y las otras notas. En algunas armonías, en algunos libros te van a escuchar que se dice tónica mediante dominante. Vamos a dejar esos términos para otra cosa, para lo que son las funciones armónicas. En todo caso, para definir los sonidos que integran acordes, decimos fundamental, tercera, quinta. ¿Sí? Si siguiéramos con acordes más complejos que la tríada, tendríamos séptima, novena, oncena, trecena. ¿Sí? Pero bueno, hoy no nos compete esto, sino solamente ver las tríadas en estado fundamental. En la armonía trabajamos a 4 voces. Quiere decir que trabajamos con las voces del coro. Bajo, tenor, contralto, soprano. ¿Sí? El bajo, si hablamos de versiones cantadas realmente, va a tener una extensión de un fa a un re. El tenor va a tener una extensión de un do a un la. La contralto de un sol a un re. Y la soprano de un do a un la. Esto cuando hagamos versiones corales para los ejercicios de armonía. Es decir, que si trabajamos a 4 voces, vamos a trabajar a 2 pentagramas. Uno de clave de sol, uno de clave de fa. Si hacemos versiones corales, bajo y tenor van en clave de fa, contralto y soprano van en clave de sol. Si vemos aquí, ahí está, por favor, sí, tócalo. Bien, ahí tenemos las 4 voces. Bajo, tenor, contralto, soprano, y esto es lo que llamamos una versión coral cerrada. ¿Por qué la llamamos cerrada? Porque entre el tenor, la contralto y la soprano tenemos el acorde completo sin ningún agujero de acorde. Decimos do, mi, sol, cerradito. Entre el bajo y el tenor tenemos una distancia. Acá tenemos una distancia de octava, es decir que ¿cuántas notas del acorde nos estamos salteando? El mi y el sol. Eso no nos importa. La versión coral cerrada lo que nos pide es solamente que entre tenor, contralto y soprano tengamos la seguidilla de las notas de un acorde. Otra posición cerrada, coral cerrada, sería, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos. Entre el bajo y el tenor tenemos la distancia, tenemos una nota que no es del acorde, que es del acorde, pero que no usamos, que es el mi, no nos importa, ¿sí? Pero entre el tenor, la contralto y la soprano tenemos sol, do, mi, las notas seguiditas del acorde, no hay nada que no hay ninguna otra nota del acorde que esté en el medio. Luego, otra posición coral cerrada sería ahí está, otra vez el bajo en do porque es la fundamental y luego sin interrupción, mi, sol, do. Ahí está, ¿sí? Ahí tenemos entonces las posiciones corales cerradas, versiones corales cerradas y 3 posiciones. ¿A qué le llamamos posición? Le llamamos posición a la
manera de disponer el acorde según el bajo y la soprano. La distancia que existe entre el bajo y la soprano en esta versión es una distancia de quinta. Do, sol. ¿Sí? Ya sé que me van a decir, es más que una quinta, es una dodécima. Bueno, reduzcan el intervalo. Do, sol. Posición de quinta. Esta sería una posición de tercera, do, mi. Y esta una posición de octava. Son las tres posiciones que existen. Posición de quinta, tercera, octava. Octava, tercera, quinta, como quieran hacer. Una pregunta. ¿La posición es en relación al bajo que está escrito o es en relación a la fundamental del acorde? Es en relación al bajo que está escrito. ¿Sí? Cuando vayamos a ver inversiones, vamos a ver que la posición la vas a hacer también, por ejemplo, si tuvieras un mi acá, si tuvieras una primera inversión, no es el objeto, pero digamos, es una primera inversión. Mi, do, sol, do. Esta posición sería una posición de sexta. ¿Por qué? Porque entre el mi y el do hay una sexta. No es entre la fundamental, sino entre el bajo y la soprano. ¿Sí? Esta pregunta que hace Mariano es importantísima porque nos hace diferenciar lo que es una fundamental de un bajo. La fundamental es la nota sobre la cual construimos un acorde, ¿sí? Y la que le da el nombre al acorde. Y el bajo puede ser cualquier otra, porque el acorde puede estar en inversión, ¿sí? O sea, la fundamental de este acorde es do. Y además es el bajo, por eso estamos hablando de tríadas en estado fundamental. En cambio, acá, la fundamental sigue siendo do, ¿sí? Pero el bajo es mi. Con lo cual, estamos en inversión. En inversión, la fundamental no está en el bajo, ¿sí? O sea, no confundir bajo, que es la nota más baja del acorde, con fundamental, que es la nota real, desde donde se construye el acorde y la que le da el nombre al acorde, que puede estar, si hay inversiones, en otro lado. Acá, por ejemplo, la tenemos dos veces. Entonces, versiones corales cerradas. Vamos a ver entonces las versiones corales abiertas. Muestro. Esta sería una versión coral abierta. ¿Qué es lo que sucede? Entre el bajo y el tenor, la distancia no me importa. Acá hay dos notas del acorde en el medio, no importa. Lo importante es que entre el tenor, la contralto y la soprano, tiene que haber una nota del acorde salteada. Ahí está. Ahí Mariano tocó do, el sol, y ahí tenemos una. Y en el medio, el mi. El mi no lo usamos. Entre la contralto y la soprano, sol, mi, el do. ¿Sí? Esto quiere decir que para disponer el acorde, ponemos do, nos salteamos el mi, ponemos el sol, nos salteamos el do, ponemos el mi. Y con eso logramos una versión coral abierta. Insisto, abierto y cerrado es según la disposición de tenor, contralto y soprano. Y no entre bajo y tenor, que no me importa. Fíjense que acá, por ejemplo, en las versiones corales cerradas, ¿sí? Entre bajo y tenor tengo una octava, o sea, tengo dos notas del acorde que me salteé. Entre bajo y tenor tengo en esta posición una nota que me salteé. Y entre bajo y tenor tengo una, dos, tres notas que me salteé del acorde. Y sin embargo son cerradas, porque entre el do, el mi y el sol, o entre el sol, el do y el mi, entre el mi, el sol y el do, tengo el acorde apretado. En cambio, en la versión coral abierta, ¿sí? Otra vez, entre el bajo y el tenor me salteo las que quiero, pero entre tenor, contralto y soprano dejo pasar una sola. Do, salteo el mi, pongo el sol, salteo el do, pongo el mi. Y esta posición sería una posición de tercera, muy bien. Posición de tercera porque entre el do y el mi tengo una tercera.
Ahí está. Tocamos el acorde entero así en posición abierta. Y plaqué. Ahí está. ¿Sí? Y toquemos el mismo acorde en posición cerrada. Ahí está. Bien. Vamos a hacer una posición de octava, por ejemplo, abierta. ¿Sí? Entonces lo que nos conviene es que si nos dicen hagan una posición de octava, ¿qué hacemos? Directamente ponemos el do en el bajo, el do en la soprano, y vamos, por ejemplo, de arriba para abajo. Pensando en las notas del acorde, decimos do. Ahora tendría que poner la contralto. ¿Pongo el sol? No. Pongo el mi, para que sea abierta. Bien, y para el tenor, ¿pongo el do? No. Pongo el sol. Con eso me estoy salteando una nota del acorde. Y ahí tengo mi posición de octava. ¿Sí? Posición de octava, posición de quinta. Vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? Pongo la quinta directamente. Ahí está, entre el bajo y el soprano, la quinta. ¿Sí? Y ahora voy de arriba para abajo. Sol. ¿Voy a poner el mi en la contralto? No, voy a poner el do. ¿Sí? ¿Voy a poner el sol en el tenor? No, voy a poner el mi. Y fíjense que acá me quedó una posición abierta de quinta y sin embargo entre el bajo y el tenor tengo una tercera cerrada. ¿Por qué? Porque no me importa lo que pase entre el bajo y el tenor. Lo que importa es lo que pasa entre el tenor, la contralto y la soprano en cuanto a posiciones se refiere. ¿Está claro? Bien. Ahí tenemos las versiones entonces, corales cerradas, versiones corales abiertas. Nos queda la versión instrumental. Le llamamos versión instrumental o versión pianística, que es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la voz del bajo en la clave de fa y con la voz de tenor, contralto y soprano en forma cerrada en la clave de sol. O sea, por ejemplo, acá tenemos una posición de octava instrumental. ¿Sí? Tocar un flaqueo. Ahora vamos a hacer la posición de tercera instrumental. Y ahora vamos a hacer la posición de quinta instrumental. Bien. ¿Podría tener la posición de quinta así? Sí. También puedo tener la posición de quinta así. ¿Sí? Como puedo tener la posición de octava más arriba, más abajo. Lo importante es que en la versión instrumental las notas de tenor, contralto y soprano están cerradas como en una versión coral cerrada. Y la diferencia con la versión instrumental y las corales es que en la versión instrumental no nos tenemos por qué fijar en las tesituras que les dimos al comienzo. O sea que la soprano puede estar acá, puede contar un do acá arriba, ¿sí? Bien que una soprano de coro no lo va a cantar, ¿sí? En la versión instrumental yo puedo poner en cualquier lado, digamos, en ese sentido, las tres notas de tenor, contralto, soprano. Qué sé yo, un tenor puede estar haciendo esto, fíjense, mi, sol, do, y este es el tenor. Un tenor cantante, este mi es una nota extremísima, ¿sí? Pero en la versión instrumental no me importa. En realidad lo que hacemos cuando trabajamos a cuatro voces es considerar los cuatro registros que van a ser los cuatro registros de prácticamente todas las familias instrumentales. El registro extremo bajo, el registro extremo agudo y los registros intermedios grave y agudo. ¿Sí? Cuando decimos, por ejemplo, tomemos cualquiera de estas, vamos a tomar, acá que la tengo bien en el centro, esta versión coral abierta, y digo, extremo grave es el bajo, extremo agudo es la soprano, intermedio grave es el tenor, intermedio agudo es la contralto. ¿Sí? Si yo esto lo paso a la familia de maderas, puedo decir el bajo es el fagot, el sol es el clarinete, el mi es el oboe, el do es la flauta. ¿Sí? Si lo paso a la familia de cuerdas en la orquesta, el do es el violonchelo y el contrabajo que lo dobla, la octava grave, la
la viola es el tenor, ¿sí? El violín segundo es la contralto y el violín primero es la soprano. Y así hemos constituido en nuestra música occidental el trabajo a 4 voces. Por ejemplo, también vamos a hacer partes libres, vamos a trabajar a 5 o a 6 voces, pero son desdoblamientos. Son desdoblamientos. De alguna manera, cuando uno habla de la mezzosoprano y de la contralto, está desdoblando la voz de contralto o la voz de soprano, soprano 1 y soprano 2. Y cuando desdobla al bajo o al tenor, aparece el barítono. Y ahí trabajamos a 6 voces. ¿Sí? Pero bueno, en armonía trabajamos a 4 porque es el mínimo indispensable para poder mover el acorde.